Vamos a iniciar nuestra lección número 7 de nuestro estudio de identificación espiritual. Recordemos que este curso tiene un propósito claro y es ver lo que creen otros, compararlo con la Biblia y poder mirar, bueno, si mi identidad espiritual en el lugar que estoy están enseñando bien la palabra de Dios o qué es lo que necesitamos hacer para que en mi lugar se enseñe lo que la Biblia enseñe, porque recuerden que hemos estado viendo que hay tantas denominaciones por dos motivos. El primero, por la hermenéutica, cómo se interpreta la Biblia, y ya hemos visto temas sobre esto, hablando de la conversión, hablando de la justificación, hablando del bautismo, de la Santa Cena. Eso lo hemos visto en las clases, pero también la parte histórica, como eh, la Iglesia de Roma, pues tomó lo que es el cristianismo después del año 300 después de Cristo, y por muchos años empezaron ellos a opacar el mensaje de salvación, y hoy vamos a hablar mucho acerca de eso, de esas eh, creencias o esas doctrinas inventadas por la tradición, por el hombre, cómo han hecho de daño a al cristianismo como tal. Y luego del año 1000, recuerde que se hubo una división entre la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, y luego hasta el año 1500 que apareció pues Martín Lutero y fue la reforma de la Iglesia, pero antes de Lutero estuvieron otros personajes como Savonarola y Juan Hus, que fueron llevados a la hoguera. Y luego de Lutero, pues ya sabemos que está Calvino, está Zwinglio, y si nosotros podemos ver que las iglesias que son reformadas o protestantes vienen de Calvino y de Zwinglio, y porque hay tres ramas grandes en el cristianismo, y esas ramas grandes es el catolicismo romano, el luteranismo como tal, y tenemos las iglesias protestantes o reformadas. Y hoy vamos a ver en nuestra lección 7 otras diferencias que hay con la iglesia católica romana. Y para poder hablar un poco de esto, vamos a ver por qué nosotros somos una iglesia confesional. Vamos a empezar nuestra lección con oración. Señor Santo, gracias te damos por bendecirnos, estar una vez más reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro, que fortalezca nuestras vidas y corazones, que sea el Espíritu Santo quien nos guíe y haga que crezcamos espiritualmente. Pedimos, Padre de amor, que nos bendigas en esta clase y aprendamos más acerca de por qué ser confesionales y podamos seguir avanzando en la fe, que las diferencias que veamos entre denominaciones sea una oportunidad para enseñar tu palabra, no para que seamos orgullosos o para hacer divisiones o llevar problemas a otros. No, queremos que tú nos uses para enseñar tu palabra a otros y que esta palabra sea la que nos una y nos fortalezca. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los objetivos de nuestra clase de hoy, primero vamos a comparar lo que la Biblia dice y comparado con lo que la Iglesia de Roma piensa, cree, y sobre todo con el tema de María. Esto es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, puesto que hace parte de muchas diferencias doctrinales que tenemos en cuanto a lo que la Biblia dice. También, pues aquí se habla del purgatorio, otra enseñanza de la Iglesia de Roma. Entonces, comparar lo que la Iglesia dice en cuanto al purgatorio y lo que dice la Biblia, y también en cuanto a la confesión de pecados. Y para nosotros poder hablar de estos temas, o sea, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña esta Iglesia? Pues es aquí donde la iglesia luterana tiene el nombre confesional. Nosotros somos luteranos confesionales. Recuerden que la iglesia
luterana empezó en sus inicios con la reforma de Martín Lutero en 1517, como lo hemos aprendido en otras clases. Ese 31 de octubre, cuando él escribió 95 tesis en contra del papado y el tema de las indulgencias. Y esas indulgencias, sabemos que el Papa estaba pidiendo todo ese dinero para hacer lo que conocemos hoy como Roma. En esa época, pues muchas personas compraban no solamente el ir al cielo, sino sacar sus familiares del purgatorio. Ahora, para nosotros poder saber qué es lo que creemos, es muy importante escribir las creencias en un libro. Y es ahí donde tenemos el sentido de ser confesionales. Somos confesionales porque tenemos todas nuestras creencias escritas en un libro. ¿Cómo se llama ese libro? La Fórmula de Concordia. Si usted quiere conocer más de ese libro y le interesa conocerlo, pues yo puedo compartirlo. Tenemos copias digitales y ahí está todo en cuanto a lo que creemos. ¿Y por qué es importante esto? Hoy en día, mucha gente dice, yo creo lo que la Biblia dice. Listo, se cree lo que la Biblia dice. Eso no vamos a discutirlo. Lo que sí vamos a discutir, ¿qué es lo que usted cree que dice la Biblia? Y ahí es donde empezamos a ver las diferencias. Y hay dos clases de denominaciones. Unas, las que son unionistas y otras, las que somos confesionales. ¿Cuáles son las unionistas? Generalmente escuchamos esto para que seamos más claros. Ustedes son trinitarios. Entonces son una iglesia de sana doctrina. Punto aparte. Pero cuando usted va a fondo y dicen que son trinitarios, pues no ven el bautismo como un medio de gracia, no ven la Santa Cena como un medio de gracia, no creen en la justificación por medio de la fe. En caso, una congregación confesional que tiene todo escrito, cada palabra que se cree escrito, pues podemos ver que podemos tener un compañerismo a base de esas confesiones. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Por eso en Academia Cristo tenemos, y ustedes van a pasar por ese tema cuando llegue el momento y es algo voluntario son 95 preguntas que usamos a base, bueno, si, ¿qué es lo que creemos? Si usted está creyendo esto, si es lo que la Biblia nos dice. Entonces, Leo ahorita me preguntaba qué es ser confesionales. Ser confesionales significa que tenemos nuestras declaraciones de fe escritas. Están escritas y usamos esas confesiones de fe para enseñar la doctrina, para defender la doctrina y también para ver con quién puedo yo unirme a adorar a Dios, porque no podemos estar con personas reunidos que no tengamos la misma fe, puesto que la escritura o la unidad de la doctrina es una. Nosotros no podemos dividir la doctrina en pedacitos y dar interpretaciones personales a cada versículo. No, la escritura es muy clara. Por eso tenemos aquí en la primera pregunta, ¿cuáles son esas enseñanzas de la Iglesia Católica Romana que tienen en común con la Iglesia Luterana y también con la mayoría de las iglesias protestantes? Y vamos a escuchar la respuesta de ustedes y luego vemos lo importante de ser confesionales para esa respuesta. Leo. La Trinidad, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y la personalidad de Jesucristo. Son más personas que me acuerdo. Muy bien, muy bien. Rami, Pues yo creo que también de que pues se asemeja mucho en el bautismo, en la convención de pecados y que creen en Cristo, ¿no? O sea, esa es la base. muy bien. Sí, y aquí vemos unas doctrinas que son fundamentales, porque esas doctrinas son importantes creerlas para la salvación. Y muy bien, entonces vemos la Trinidad, el Dios Trino. Es muy interesante esta doctrina porque cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento nos damos cuenta que allá no tenían problemas ni Moisés, ni ninguno de los profetas, ni el pueblo. Tenían problemas con la doctrina de la Trinidad.
Cuando Moisés escribió Génesis, la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no vemos que haya ninguna controversia o los primeros tres versículos de la creación que, que, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ninguna controversia. Cuando Isaías tuvo esa visión y vio el Santo, 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 no tuvo ese problema. O cuando el famoso Shema de los israelitas, oye Jehová tu Dios, uno es. Ellos no tenían ese problema. Los problemas empezaron cuando, bueno, en el Nuevo Testamento. Es ahí donde el sentido de escribir Juan, no solamente el Evangelio, sino también sus cartas. ¿El por qué? Porque ya no estaban creyendo en la Trinidad, no creían que Jesús es Dios. Por eso ustedes notan tanto que Juan en sus cartas o en su evangelio hace tanto énfasis de que Jesús es Dios, porque la persona de Jesús estaba atacada. Entonces, hoy en día, ¿cómo nosotros podemos defender la doctrina de la Trinidad siendo confesionales? Pues nuestras confesiones nos enseñan a basarnos en los textos bíblicos que nos habla quién es el verdadero Dios. Entonces tenemos versículos muy claros como el bautismo, cómo se va a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o la manera en que Pablo termina sus cartas, cómo termina sus cartas mencionando la Trinidad, o el evento del bautismo de Jesús. Es interesante y cómo la hermenéutica puede llevar a errar en una interpretación bíblica. Entonces, el texto del bautismo de Jesús no ven lo importante. ¿Qué es lo importante? El Dios Trino presentando al Mesías, al Señor, al Salvador, y solamente dicen, ah, bien, yo me voy a bautizar como paso de obediencia porque Jesús se bautizó siendo grande. No, eso no es el centro de ese pasaje. Ven, ahí está el Dios Trino. Entonces, al ser confesionales y tenemos todas estas confesiones escritas, pues va a ser más fácil entender, interpretar y enseñar la Biblia. La persona de Jesucristo, ustedes saben que es muy importante eso, que es la fuente de nuestra salvación. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. No podemos dividir esas dos naturalezas. Es algo que también tenemos en común, pero cuando somos confesionales, siempre estamos enfocados en lo que Cristo hizo por nosotros y es lo que llamamos su obra redentora. Y otra vez, aquí tenemos, por ejemplo, la obra redentora. Ellos hablan de que Jesús murió por el perdón de los pecados, pero vamos a ver enseguida unas diferencias, porque ellos del todo no creen que Jesús perdonó los pecados. Ellos también hablan de que el hombre tiene que hacer obras para ser salvos. Y más adelante en la confesión podemos hablar de esto. Cuando hablamos de los credos, nosotros necesitamos empezar a quitarnos de nuestra mente que los credos los inventó la Iglesia Católica Romana. Eso es falso. Zwinglio, todo lo que es católico romano lo rechaza. Nosotros no podemos ser así. O sea, nosotros no podemos rechazar algo porque es católico romano o algo porque es bautista o algo porque es presbiteriano o algo porque es de esta denominación. Nosotros no podemos ser así. Cuando se rechaza una enseñanza bíblica es cuando va en contra de la Biblia, no porque lo tiene una denominación. Entonces, los credos ayudan a mostrar la obra de Dios. Hay tres credos. El más antiguo es el apostólico. Data del año 150 después de Cristo, o sea, es un credo muy antiguo. Entonces, si el credo apostólico data del año 150 después de Cristo y la Iglesia Católica Romana empezó a existir después del año 313, la Iglesia de Roma no escribió este credo. Y la historia del cristianismo nos enseña que esta confesión de fe existía porque como los discípulos o los cristianos estaban por todo el mundo, cuando se encontraban a base de que decían que tenían la misma fe, a base de ese credo apostólico. Los apóstoles tampoco lo escribieron. No sabemos quién lo escribió. El credo de Nicea, pues ahí sí estaba ya la iglesia de Roma, y eso fue por allá por los años 400. ¿Y cuál era el problema en Nicea? ¿O por qué se reunieron allá? Sencillamente porque había un tipo llamado Arrio,
de ahí vienen los arrianos, y él no creía que Jesús es Dios. De ahí donde vienen los testigos de Jehová. Entonces, Arrio cayó en el mismo error que cayeron muchos en la iglesia cristiana primitiva, diciendo que Jesús no puede ser Dios. Y es muy triste esa época del cristianismo, porque si usted estudia bien, habían más iglesias arrianas, o sea, que no enseñaban que Jesús es Dios, a las que sí enseñaban que Jesús es Dios. Eran muy pocas. Y el credo de Atanasiano, este es un personaje que escribió doctrina, fue también muy importante en todo lo que tiene que ver la defensa de la fe, pero cuando él murió, encontraron en sus escritos algo que decía más o menos, si alguien quiere ser salvo, esta es la fe verdadera. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, el Espíritu Santo es el santificador, y no, y empieza a explicar la doctrina, que es lo que creemos. Si usted quiere conocer más de esto, pues vamos a ir creciendo más y podemos compartir información acerca de estos credos para que nos quitemos la idea de que no es una oración, no pertenece a la Iglesia Católica Romana, sino que son confesiones de fe. Es lo que todo cristiano necesita confesar y creer. Que el Padre creó los cielos y la tierra, que el Hijo vino a este mundo, fue concebido por obra del Espíritu Santo, que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitó, y que el Espíritu Santo es el santificador, es el que nos ha dado la fe y es el que hace la comunión de los santos, o sea, de los creyentes que estamos en la fe. Ramiro. Pastor, entonces, bueno, con respecto al credo, pues sí, en la Iglesia Católica le enseñan a uno que ellos son los que son los creadores del credo, ¿cierto? La una pregunta, de lo que usted dijo ahorita de que la Iglesia romana empezó desde el año 300. Entonces, más o menos, ¿en qué momento de esa época fue que se cree que la Iglesia perdió su identidad y se volvió ya romana, como se llama ahorita? Sí, en el año 313 que apareció Constantino. Entonces Constantino hizo de que el cristianismo fuera la religión estatal de Roma, ¿cierto? Después de que Roma persiguió tanto el cristianismo, después terminó adoptando el cristianismo como su religión estatal, porque los romanos, su religión era el culto al emperador. Ujú, Y por eso cuando estamos estudiando, por ejemplo, Primera de Corintios, que hay problema con lo sacrificado a los ídolos, ese sacrificio al emperador, partían la carne, el animal también en varias partes, y lo que sobraba lo vendían en las carnicerías. Entonces ahí nos damos cuenta toda la connotación que traía todo ese culto al emperador. Entonces, cuando Constantino se volvió cristiano y adoptó el catolicismo romano, el cristianismo como religión, nació el catolicismo romano. Ahí nació la Iglesia Católica Romana. Pero lo más triste es que ya empezaron a dar mejor las enseñanzas del hombre y no la enseñanza de Dios, porque de ahí se vino todo lo que conocemos y lo que vamos a hablar enseguida de la Virgen María, el purgatorio, y ustedes saben que hay muchas otras cosas más, ¿cierto? Que no tienen un ujú. sustento bíblico, sino que más bien es la tradición que ha escrito el Papa y los hombres. ¿Bien? Ah, que entonces desde ahí es que vienen las enseñanzas católicas como tal. Sí, desde ahí. Y eso se llama en la historia del cristianismo el tiempo del oscurantismo. Y ese tiempo del oscurantismo fue donde la Biblia fue guardada y más bien enseñaban la tradición de los hombres. Por eso Ujú, cuando apareció Martín Lutero, ¿qué fue el problema que había? Las indulgencias. Entonces ujú, se me escapa el nombre de esa persona, pero él andaba de pueblo en pueblo en Alemania y decía que cuando la moneda caía en el cofre, entonces alguien echaba la moneda en el cofre, el ánima salía del purgatorio, iba al cielo. ujú, Y daban unos papeles donde usted compraba y el Papa decía cuántos años en el purgatorio y después va a salir o que ya salió. Entonces es ahí donde aprendemos lo que hicieron lo que hizo Pablo en Tesalonicenses. Pues se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. como una Entonces especie es, de escritura o algo así, su comprobante. sí, sí, no, y es muy triste porque muchos
fueron engañados por todas esas enseñanzas y no tienen la bendición que usted y yo tenemos hoy en día, que es la Biblia. Y Bien, que engaño muy grande, caramba. sí, es muy grande. Y el Padre Nuestro, es muy bonito cómo aprendemos al ser confesionales usando el Padre Nuestro las 7 peticiones que hay, ¿cierto? Las 7 peticiones donde el énfasis es todo espiritual y solamente se pide algo material. Danos hoy el pan de cada día. Es ese Padre Nuestro que en verdad Jesús mandó a orar. Eh, es un consejo que doy, no es un mandato, es un consejo. No caigan en esas peleas de que esta oración es válida, esta oración no es válida. Acuérdense que la única oración que es válida es cuando Jesús es el mediador, o sea, Él es nuestro Señor y Salvador. Es decir, si el incrédulo ora, Dios no le va a escuchar la oración. Él escucha la oración de todos los creyentes. Entonces, no caigamos en ese juego, es que porque usted no está en mi denominación o en mi iglesia, entonces Dios no le va a escuchar a usted. O empiezan las diferencias en rezar y orar. Rezar es sinónimo de orar. Lo que Jesús estaba condenando son las vanas repeticiones. Eso es lo que Jesús condena y que son las vanas repeticiones, es aparentemente orar sin tener sentido. Y yo sé que hay mucho de eso en la iglesia de Roma, pero también hay mucho de eso en las iglesias protestantes y reformadas. Por ejemplo, cuando mucha gente están orando y dicen, amén, amén, Señor Jesús, amén, Señor Jesús. O sea, también se vuelve una repetición y no están concentrados en lo que están pidiendo. Entonces, la oración del Padre Nuestro, Dios la mandó a hacer. Y los 10 mandamientos, todavía eso es muy importante porque aquí vemos la voluntad de Dios y cómo Dios quiere que vivamos en amor y agradecimiento a Él. Ramiro. Bueno, yo quería pues como opinar algo sobre lo que usted dijo ahorita de los mediadores, ¿cierto? Bueno, no sé si es que, como hemos hablado varias veces, creo yo que lo hemos hablado varias veces, al parecer como que en la Iglesia Católica varios sacerdotes como que enseñan diferentes cosas, ¿cierto? Porque con los que yo tuve contacto pues como tal, me enseñan a uno pues de que los santos y la Virgen como tal son mediadores, pero ante Jesús, no ante el Padre. Pues así fue como me lo enseñaron. Yo, o sea, siempre se lo aprendí pues y ahora pues que usted me dijo ahorita pues la bendición que tenemos de ya conocer más sobre la Biblia, porque obviamente yo no conocía tanto como ahora, si realmente pues Él nos enseña que Él es el camino y es el único que nos puede comunicar con el Padre, ¿no? Así es. Y aquí es donde vemos la primera pregunta en cuanto a María, lo vamos a ver enseguida, ¿cierto? De los mediadores. Ahora, tenemos las mismas. Estas cosas nos asemejamos en cuanto a cómo explicamos la doctrina, pero en el fondo nos damos cuenta de que tenemos grandes diferencias doctrinales. Y es por eso que en las confesiones se muestran esas diferencias grandes. Por ejemplo, para poder avanzar y terminar aquí, el tema de los mandamientos. Entonces, el tema de los mandamientos muestra los mandamientos como algo que usted tiene que cumplir para ser salvo. Y por eso en la iglesia romana muchos son subidos a los altares o son llamados santos porque aparentemente cumplieron los mandamientos. Y también eso lo vemos en las iglesias protestantes y reformadas. Entonces muchos están en ese camino de santidad cumpliendo los mandamientos, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que ninguno podemos cumplir los mandamientos, que todos merecemos la muerte eterna, porque somos pecadores. ¿Quién fue el único que cumplió los mandamientos perfectamente? Jesucristo. Por eso Él es nuestro mediador, por eso Él es nuestro abogado. Es ahí donde vemos esa diferencia. Ahora, en amor y agradecimiento a Dios, ¿cómo usamos los mandamientos? Como una guía para nuestras vidas, como Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso la diferencia principal de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Luterana Confesional es la salvación. Porque la Iglesia Católica Romana dice, uno debe obtener la salvación mediante una combinación de fe en Cristo como Salvador y las buenas obras o acciones meritorias por parte del creyente. Ahora,
Esto es lo que se llama la gracia infusa. Acuérdese de las infusiones. Cuando estamos como tomando el té caliente o nosotros lo llamamos aromáticas, entonces usted empieza a calentar el agua y toma lo que vas a echar allá, esa infusión, para poder tomarlo, o sea, algo que se le agrega. Es lo mismo que la iglesia romana cree en eso, de que el hombre recibe la fe y al recibir la fe tiene la capacidad de ganarse la salvación. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia solo enseña que la salvación es ganada por Cristo, ¿sí? Y dada plena y libremente por su gracia. Recuerden que la palabra gracia significa regalo inmerecido y que solo es por la fe sola que nosotros no solamente confesamos, sino que por la fe es que vivimos diferente. Y ya aprendimos eso con la justificación. Entonces, ¿cuál es la doctrina que nos diferencia de la Iglesia Católica Romana y aún de las protestantes y reformadas? Es la salvación por gracia. Porque si hemos analizado lo que hemos aprendido, nos damos cuenta cómo muchos contaminan esta salvación. Por eso tenemos tres principios. Como luteranos confesionales, esos tres principios son solo escritura, solo gracia, solo fe. Hoy en día han agregado otros dos más, o sea, hablan de cinco solas. Las cinco solas no existen. Siempre han existido las tres solas. Eh, bueno, Ramiro, él tiene su negocio de bicicletas y nosotros sabemos que la bicicleta ya fue inventada. Lo que están haciendo cada día más y lo vemos en el ciclismo, de que están mejorando las bicicletas por las velocidades que corren, las competencias que hay. Ya está inventada la bicicleta, no hay que inventar. La doctrina bíblica ya está, ya existe. Nosotros no tenemos nada que añadirle a la escritura, no tenemos que cambiarle. Y esos tres principios nos ayudan a eso. ¿Qué nos ayudan? Que toda doctrina, porque eso es una iglesia confesional, ¿qué hace? Toda doctrina está basada en lo que dice la Biblia. Esto dice la Biblia. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Es a base de la gracia. Somos salvados por la gracia. No podemos hacer nada para ser salvos. Y la fe es el medio por el cual somos beneficiados de esta salvación, de lo que nuestro Dios nos dio. Entonces, esos tres principios nos ayudan a ser confesionales. Esos tres principios nos ayudan a mantener la doctrina como debe ser, la doctrina bíblica. Solo gracia, solo escritura y solo fe. Otra vez, las otras dos que han inventado, solo Jesucristo, solo no recuerdo cuál es la otra, nunca les he prestado mucha atención. Eso es añadidos que no tienen sentido, es la repetición de la repetidera o muchos crean cosas nuevas para sorprender a los demás. Pero nosotros no necesitamos crear cosas nuevas en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque todo está aquí en la escritura, es lo que nosotros necesitamos observar. Ahora ya sabemos y cuáles son esas diferencias y qué tenemos en común. Vamos a hablar de María, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia en cuanto a María? Vamos a ir a Lucas, el capítulo 1, y no vamos a leer todos los versículos, pero es algo que podemos hacer luego. Lucas 1:26 al 56. Entonces vamos a nuestras Biblias a Lucas 1 y ahí vamos a ver unos versículos claves. Recordemos que Lucas nos da mucha información en cuanto a la concepción y al nacimiento de Jesús. Y estando allí en cuanto a la Virgen María, pues vemos, número uno, pues su elección como Madre del Salvador, ¿cierto? ¿Por qué fue escogida ella? Por su amor inmerecido, por el amor de Dios hacia ella. Otra respuesta que a mí me gusta darla mucho, ¿por qué fue escogida María? Porque sí, María fue escogida por Dios, porque sí, Dios quiso escogerla a ella, así como Él nos llamó a usted y a mí a la fe.
Ese es el amor de Dios. En otras palabras, María no fue escogida porque no era pecadora o porque era la supermujer o era la gran mujer. No, María era una mujer pecadora como lo somos usted y yo, y Dios la escogió porque sí, por su gracia, por su amor. Si tenemos Lucas, por favor, el capítulo 1, ¿qué nos dice el versículo 30? Lucas 1:30, ¿qué nos dice? ¿Quién desea leerlo? Dice así, pastor. Hermano, no tengas miedo, María. Dios te ha concebido su favor, le dijo el ángel. Muy bien, entonces Dios te ha concebido su favor. Sí. Reina Valera 60 nos dice, porque ha hallado gracia delante de Dios, ¿cierto? Entonces la gracia es un regalo inmerecido. Entonces María no fue escogida porque sea inmaculada, sin pecado o porque sea alguien que era perfecta. También ella concibió y dio a luz de Dios por la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora ese mismo capítulo. Estamos en Lucas capítulo 1, ahora el versículo 31. ¿Quién desea leerlo? Versículo 31. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Muy bien. Y cuando él ya quedó encinta, pues sabemos que todo esto viene por obra del Espíritu Santo. Y eso lo vemos claramente en los relatos de los 4 evangelios. Ella lo que sí fue, en cuanto a su fe, la Biblia muestra las veces que ella estaba la fe en acción y fue una fe humilde. Y aquí lo vemos. ¿Qué nos dice el verso 38 en cuanto a su fe humilde? ¿Quién desea tenerlo, señor Ramiro? Si lo tienes ahí. Aquí tienes a la esclava, a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como me has dicho. Muy bien, entonces haga conmigo como me has dicho. Entonces aquí vemos esta fe, esta confianza. ¿Y en cuanto a qué? Pues mire, usted va a quedar encinta de Jesús por obra del Espíritu Santo. Ella confió en esas palabras. Es lo que vemos de ella, lo que la Biblia nos muestra. Y es lo mismo que pasa con usted y conmigo. Pues muchas veces cómo vivimos nosotros, como Dios dice, como dice la palabra. Y ella llamó a Dios su Salvador. O sea, aquí muestra de que María era una mujer pecadora. ¿Qué nos dice el mismo pasaje en el verso 47? Yo creo, pastor, profesor, que María era de la tribu de Judá y José también, pero María fue escogida por el Señor. Habían muchas mujeres. Ella dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ahora de ahora en adelante todas me dirán bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Altísimo. Y verdad, ¿no? Muy humilde. Sí, Reconoció que Jesús era su Salvador. Lo dio a luz, pero ella sabía que era por obra hacia el Espíritu Santo y que él venía a redimir al mundo entero, no solamente a ella, sino a todos. Y en la boda de Cana de Galilea, ella dijo, hace todo lo que él os diga. Y muy siempre bien. vemos que mm, mm, quien quería ponerla por encima de Jesús, ella no aceptaba, siempre aceptaba que él era su Salvador y que ella era una sierva del Señor y por eso el Señor la escogió por esa humildad, por esa sencillez tan bonita. En Hechos 1:14 la vemos orando con sus hijos,
y con los discípulos, allí orando, intercediendo y ayunando. O sea, tremendo ejemplo. Que Dios bendiga siempre a María y a nosotros también. Sí, ella es una creyente como nosotros. Muy bien, Jesús. Ramiro. Sí, pues yo quería compartir de que ella pues simplemente creyó y aceptó, no como su prima Isabel, pues de que ella dijo que, pues, de que por su edad creyó que no iba a ser posible tener su hijo y el ángel le dijo que a Dios no es nada imposible. Y el Sí, esposo de Isabel que se quedó sin habla por no haber creído. muy Y ella bien. simplemente aceptó y creyó, o sea, y lo aceptó todo como se lo dijo el ángel. Sí, y el último, pues llamó a Dios su Salvador, versículo 47, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, ¿qué está reconociendo María? Que ella era una mujer pecadora, al igual que nosotros. Entonces, si a ustedes les preguntan por qué Dios escogió a María, hay una sola respuesta: por su amor, por su gracia. Porque sí, porque a veces queremos ponerle más, como si el hombre pudiera hacer muchas cosas para Dios. No. Pues sí, yo aquí estamos es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí, no porque seamos mejores que otros, no. Somos igual que pecadores que todos. ¿Sabe qué nos diferencia a ustedes y a mí de los incrédulos? Es Jesucristo, la fe en Jesucristo, porque el resto tenemos los mismos pecados de pensamientos, de palabras y de obras. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y el otro pasaje está en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, eh, hay un solo mediador, ¿cierto? Por eso la Biblia es muy específica. Si ustedes han notado en la doctrina, cuando estamos haciendo Efesios 4, hay un solo Señor, hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay una sola fe, ¿sí? Mírenlo cómo la Biblia marca esas verdades. Aquí nos dice, hay un solo mediador. Y la iglesia de Roma dice que la Virgen Inmaculada, entonces ya aquí ya le empiezan a cambiar las cosas. Entonces recuerde que Inmaculada significa que nunca tuvo pecado, que fue concebida sin pecado. Eso es algo que va en contra de la Biblia. Somos confesionales, pues la Biblia nos enseña de que todos fuimos concebidos en pecado. La Biblia no da ninguna evidencia de María. María fue una pecadora, como lo vemos en el versículo 47 de Lucas capítulo 1, Dios mi Salvador. Entonces mire lo que dice la Iglesia de Roma: la Virgen Inmaculada, preservada, inmune de toda mancha de pecado, colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino continúa procurándonos con su múltiple intercesión de los dones de la salvación eterna. Por eso es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Entonces, aquí vemos cosas que van en contra de la Biblia, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de la Inmaculada, aquí también ya está hablando de, de que ella, la asunción a los cielos, así como Jesús subió al cielo en cuerpo y alma. La Biblia no habla de eso, la Biblia tampoco habla de cómo murió María. El último versículo que hay fue el que citó Jesús en Hechos 1. Si ustedes estudian bien, María solamente aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. No sabemos más. Aquí mire cómo le dan el papel de mediadora. No abandonó su misión salvadora, sino que continúa todavía haciendo la intercesión. Esto es falsa doctrina. Solamente es por Jesucristo, ¿cierto? Por eso todos estos nombres de abogada, mire el diablo cómo trabaja, usa los mismos términos que la Biblia usa para Dios. Abogada, pues sabemos que Jesús es el abogado, ¿cierto? Él es abogado. Juan habla de que Él es el abogado. Si nosotros pecamos, tenemos un abogado. La auxiliadora, pues sabemos que el Espíritu Santo es nuestro auxiliador. Si ve cómo el diablo hace combinar las cosas y, y confunde la doctrina. El socorro, pues sabemos que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro socorro. Mediadora, pues ya sabemos que el único mediador es Jesucristo. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, todo esto es falsa doctrina, porque la Biblia no habla de María así. 4 veces aparece y simplemente aparece
pues mostrando cómo el Espíritu Santo actúa en ella en cuanto a su fe. El otro es el purgatorio, ¿cierto? Entonces, el purgatorio es un lugar que se creó Profesor, Jesús, disculpe que lo interrumpa, ¿qué quiere decir sin pecado concebido? que nunca tuvo pecado, que ella nunca ¿Y tuvo porque la pecado. Biblia dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni Ajá, siquiera uno? así es, así es. Y la tradición, o no solamente la tradición, sino el papado, en sus libros dicen eso, que ella es sin pecado concebido, imagínate. Entonces va en contra de la Biblia. Bien, ahora, en cuanto al purgatorio, recordemos que la Biblia solamente dice que existe el cielo o el infierno, no hay lugares intermedios. Entonces, el ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden que ese criminal que estaba en la cruz merecía estar en la cruz y él confesó su fe estando en la cruz. ¿Qué dijo este hombre? O sea, hablando de Jesús, pues este hombre no ha hecho ningún mal. Nosotros merecemos el estar acá. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús vio la fe de este hombre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que el cielo tiene muchos sinónimos. Y uno de esos sinónimos es el paraíso. ¿Y cómo nosotros vamos al paraíso, vamos al cielo? Primera de Juan 1:7 nos dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice la Iglesia de Roma en cuanto a esto? Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria de entrar en la alegría al cielo. Mire cómo justifican el purgatorio. Sufren después de la muerte una purificación. ¿Y sabe ellos de dónde sacan estas enseñanzas? De un libro que no fue inspirado por Dios. Es el libro de los Macabeos. Libro de los Macabeos. Recuerden que hay libros que son, eh, que son apócrifos, no pertenecen al canon y están en versiones de la iglesia romana, como Dios habla hoy, como la versión de Jerusalén. Hay otras versiones que lo tienen, pero esos libros no son inspirados por Dios y ellos extraen la doctrina de libros como estos, como el ejemplo que vemos acá. El purgatorio no existe, la Biblia no habla nada de eso. Ramiro. Sí, pues sobre eso pues yo quería comentar pues, de que obviamente a uno lo instruyen allá diciendo que el purgatorio es un sitio donde van las almas que tienen un nivel de pecados. O sea que ellos le ponen niveles de pecados a los pecados le ponen un nivel. Entonces que los que no pecaron como mucho, pues según ellos, entonces van a ese sitio después de que mueren y que son purificados con fuego y que la Virgen los visita por ahí cada 8 días Sí, eso para es triste. iluminarlos. Eso Es es lo que triste. bueno, Sí. Y el Ese purgatorio no purgatorio, existe. doctor, ese purgatorio, profesor, el purgatorio tiene más poder que la sangre de Cristo, es tremendo, ¿no? Triste. Entonces, ¿para qué murió Cristo si Mm. existía el purgatorio? Eso es verdad. Muy bien dicho, Jesús. Sí. Y ellos dicen que desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor y en particular sacrificios eucarísticos. Eso es tomado de los documentos del Vaticano, ¿cierto? Lo que ellos creen. Para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios, la iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia a favor de los difuntos. Y todo esto viene ¿de dónde? Del libro de los Macabeos. Ellos sacan toda esta doctrina de allá. Entonces, el purgatorio es algo que en verdad va en contra de la fe, en contra de la Biblia. ¿Se acuerdan? Ser confesionales, solo escritura, solo gracia, solo fe. ¿Qué estamos viendo aquí? Detrás de todo esto, el diablo enseñando que uno puede salvarse después de morir. Es lo que está enseñando el diablo aquí. ¿Cómo se va a salvar usted después de morir? Si la Biblia dice que
después de que vino Cristo es necesario que el hombre muera una vez y después de eso vendrá el fin. O en Eclesiastés que leemos, que cuando usted y yo muramos, nuestra alma va a Dios y el cuerpo queda aquí en la tierra, ya no hay oportunidad. O la historia del rico y Lázaro. Señor, manda a Lázaro para que hable con mis hermanos, para que no vengan acá. ¿Qué le dijo en la historia que dijo? A Moisés y los profetas tienen. Entonces, hay un tiempo de gracia que tenemos todos los seres humanos. Nosotros demos gracias hoy de que estamos en la gracia de Dios. Y hay muchos que necesitan estar en esa gracia. Por eso Academia Cristo enseña todo esto para que podamos enseñar a otros gratuitamente de la salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y todo esto es doctrina del diablo porque realmente, y me gustan las palabras que dijo Jesús, Jesús Hernández, como la sangre del purgatorio va a tener más poder que la sangre de Cristo. Ahora, en cuanto a la confesión de pecados, o sea, nosotros confesamos nuestros pecados directamente a Dios, eso es cierto, pero también la Biblia nos enseña de que nosotros podemos confesar los pecados a otros, ¿cierto? Y lo hacemos muchas veces porque por causa de nuestra conciencia, porque nos sentimos mal, porque nos sentimos intranquilos. Y recuerden cuando Natán fue y exhortó a David, eh, David dijo, he pecado contra Dios, y Natán las palabras hermosas que dijo, y él ha perdonado tu pecado. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tenemos la confianza de que Dios es justo, es fiel y que nos ha perdonado nuestros pecados por causa de Jesús, por la obra de Jesús. Él no nos perdona nuestros pecados porque los confesamos, no, Él nos perdona por Jesús. Y en agradecimiento a ese perdón, entonces vamos a vivir diferente. O sea, en amor y agradecimiento a Dios, vamos a vivir diferente, lo que hablamos de los mandamientos como guía. Entonces, la Biblia sí manda que confesemos nuestros pecados. Al ser confesionales, la Biblia dice esto. ¿Qué dice? Confesamos nuestros pecados a Dios y a veces vamos a buscar hermanos en la fe para hablar de lo que hemos hecho porque no estamos muy mal espiritualmente, emocionalmente y necesitamos escuchar de Jesucristo. En cambio, la iglesia de Roma dice que únicamente la confesión es hecha al Gracias. sacerdote, ¿cierto? Únicamente al sacerdote y constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Recuerden que la Iglesia de Roma habla de 7 sacramentos, pero no hay 7 sacramentos. La Biblia solamente habla de 2. Dice que es liberado del pecado, el pecador debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esa satisfacción se llama también penitencia y puede consistir en la oración, ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias y sacrificios. Bueno, los que fuimos católicos romanos sabemos qué es esto. Cuando los confesábamos ante el sacerdote, vaya, rece 10 Padre Nuestros, vaya, lleve esta comida a tal parte, vaya, haga esto, la obra o el fruto que ellos ponían. Pero la Biblia no habla así, no habla así. Cuando nosotros Ellos dicen, somos perdonados por Cristo. Sí, profesor, Jesús. ellos dicen que ellos son los únicos que pueden absolver de pecado, por eso es que hay Sí. que confesarse con el cura, Mm, porque ellos son los que tienen la autoridad de parte de Dios para absolver a uno de pecado. sí, para ellos es muy duro ese texto de Primera de Pedro 2:9. Ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y aprendemos que nosotros somos real sacerdocio, o sea, todos ustedes, todos nosotros podemos escuchar los pecados de otro a guiarlo con la palabra de Dios. Para eso es la ley y el evangelio. Y bueno, eres perdonado en el nombre de Cristo. Punto aparte, no tenemos que poner obras ni nada. Hay que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros los frutos de arrepentimiento, ¿cierto? Eso hay que dejar, que sea el Espíritu Santo quien obre en nosotros los frutos de arrepentimiento. Por eso la Biblia dice, el que robaba, ya no robe más, el que mentía, no mienta más, o sea, el vivir diferente. Ramiro. Pues yo quería pues, compartir de que supongo que ellos se basan en esa cuestión de confesar pecados o de perdonar pecados, es cuando Jesús los manda de que confíe, ¿cómo es? De que Sí, vayan
y que dice El- que lo que ellos perdonan acá queda perdonado en el cielo y lo que no, no queda perdonado en el cielo. No sé. Sí, es eso, sí, eso A es ver, ahí, el ¿no? oficio de las llaves, pero eso es para todos los creyentes. O sea, A eso fue todos. dado a usted, a Jesús, a Leonardo, a Mercedes, a todos los que estamos acá. No en general. Sí, eso es el real sacerdocio. Es que el perdón no depende del hombre, es lo que Cristo hizo. Lo que pasa es otra vez, a veces necesitamos hablar con hermanos en la fe por nuestra conciencia, porque no nos sentimos perdonados, porque como decimos todos nosotros, la embarré muy feo, ¿cierto? Y yo me siento muy mal. Entonces, Jesús, vamos a conversar. Y empiezo, ¿cómo te parece, Jesús, que yo este fin de semana hice esto, estoy tan arrepentido? Jesús me puede animar diciéndome, el nombre de Jesucristo eres perdonado. Y eso que me da a mí Mm, como la tranquilidad. Pero cualquier creyente puede hacer eso. ¿Bien hasta ahí? El Yo lo oficio de mismo las llaves. igual que cuando uno pues se le embarra a algún familiar o un amigo, que obviamente uno reconoce su falta y va y le pide perdón. Sí, sí. O sea, Dios manda que confesemos nuestros pecados ante Él y ante los hombres cuando sea necesario. Bien hasta ahí, pero no ante un sacerdote o no ante tiene que ser el pastor, no tiene que ser. Hay hermanos en la iglesia que son muy maduros. Se puede buscar ese hermano que es muy maduro y que conozca bien la Biblia y nos asesore bien con la palabra de Dios. Bien hasta ahí. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, el punto de ser confesional, recuerden que es muy importante esto porque están todas las confesiones escritas. Si ustedes quieren conocer las confesiones, pues el libro es muy grande, pero se puede compartir, pero también tenemos el Sínodo de Iglesia Cristo Wells Internacional tiene, en esto creemos y son nuestras confesiones y ustedes pueden leerlas y también cuando hagan el acuerdo doctrinal, ese acuerdo doctrinal va a ser a base de las confesiones, que es lo que creemos. Entonces, ¿qué es lo que crees frente a la Biblia? Pues la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué crees frente a Jesucristo? A Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios, mi Salvador. ¿Qué crees frente al Espíritu Santo? Él es el que me ha dado la fe, es el consolador. ¿Qué crees frente a la salvación por gracia? Que no tengo que hacer ninguna obra para ser salvo o dejar de hacer cosas para ser salvo. Eso es nuestra confesión de fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Bien? Santiago, pastor, dice Santiago, confesar los pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Sí, La así es. oración eficaz del justo puede mucho. Así Entonces, es. eso es bíblico. Dice que podemos confesarnos los pecados los unos a los otros. Así es. Y la oración después sanará al enfermo. Si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Sí, así es. Entonces, la Biblia manda eso, ¿cierto? Entonces, no necesitamos aquí hacer un estudio profundo de hermenéutica para interpretar el versículo bíblico que habló Jesús, ¿no? Dice, es muy sencillo, confesar los pecados unos a otros, punto aparte, ¿sí ven? Y es lo que la Biblia nos manda. Entonces, ¿para qué vamos sacando conclusiones? Entonces, el problema de la Virgen María, y no solamente ella, sino otros mediadores, la Iglesia Católica Romana, entonces dice ella es santa, ayudó a Jesús a realizar su obra salvadora y nos ayuda desde el cielo. Esto es doctrina del diablo, esto es falsa doctrina, eso no tiene ni presentación, ¿cierto? Puede sonar muy, muy bonito en los labios del Papa, porque el Papa es Papa, pero es un mensaje del diablo. Lo que sale de su boca es mensaje de condenación. ¿Qué creemos nosotros? Es nuestra identidad espiritual en cuanto a María. María fue una pecadora salvada por Jesús. Cristo es el único mediador. Eso es lo que enseña la Biblia. Y como les digo, María solo aparece 4 veces en la escritura. No aparece más veces. En cuanto y esto también pasa igual con los otros mediadores, porque ustedes saben que eh, hay muchos mediadores. Que San Rafael, que San Isidro, que San Ramiro, San Jesús, San Leonardo, San Mercedes, o sea, hay de todo. Lo que usted escoja, hay un buen plato de mediadores, ¿cierto? Entonces, aquí hay muchas cosas
Mi esposa sí se lo sabe de memoria, pero por ejemplo, San Antonio, búscame un novio, San Judas, o sea, hay como un relato que es hecho a base de todos esos mediadores y eso suena muy gracioso, porque para cada problema hay un mediador. Pero no, ya aprendimos. La Biblia habla de un solo mediador. También en cuanto al purgatorio, pues sabemos que la Biblia no habla de este lugar. No hay ni un término bíblico que se asemeje a esto. Son términos humanos que fue inventado. Mucho de la doctrina católica romana saca de los libros apócrifos. En este caso lo vemos en Macabeos. Entonces, la Iglesia de Roma dice, al morir las almas no purificadas pasan por un sufrimiento que las limpia del pecado y las hace aptas para el cielo. Esto es doctrina del diablo. Cuando somos confesionales, pues siempre nos va a llevar a Cristo. La obra de Cristo nos limpia de todo pecado al morir y nuestras almas van directamente al cielo. Usted y yo tenemos un lugar en el cielo preparado, una morada que el mismo Jesús ganó y dio por nosotros. En cuanto a la confesión de pecados, entonces, la Iglesia de Roma debe hacerse con un sacerdote quien asignará obras de penitencia. Otra vez, esto es salvación por obras. Esto es falsa doctrina, la doctrina del diablo. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Por qué somos confesionales? Porque podemos confesar nuestros pecados a Dios o a otros creyentes. Cuando lo hacemos, recibimos un perdón total y gratuito. Y eso es lo que nos fortalece, de que el perdón viene de Dios. No hay que ganarlo, no hay que hacer una obra para merecerlo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá? ¿Quieren ver otro tema en cuanto a las diferencias que hay con la Iglesia de Roma o otra denominación? Pues yo Sí, quería, pastor. Ah, ok. Dale Jesús y luego va Ramiro. Ah, ok, hermano, yo quería decir algo. Lo que pasa es que ellos dicen que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra. Y Sí. lo otro que Dios no se pone bravo si le hace un cariñito a uno de sus hijos. Una vez en el banco yo estaba retirando una plata y llegó el sacerdote a donde está la estatua de la imagen de San Antonio y recogió la monedita que estaba ahí, eso, y los billeticos. Y yo le dije, le hice una pregunta, ¿será que Dios se agrada de lo que usted está haciendo? Está enseñando al pueblo a idolatrar. Y él dijo, ¿tú tienes hijos? Yo dije, sí, yo tengo hijos. ¿Tú te disgustas si alguien le hace un cariñito a tu hijo? Yo digo, no, bueno, Dios tampoco, porque San Antonio es hijo de Dios. Y aquí la gente le está haciendo un cariñito a San Antonio. El San Antonio de su bolsillo. Ramiro, buena historia, Jesús. Ramiro. sí, ellos son así, la verdad que siempre sacan una respuesta para cada cosa y obviamente engañar a las personas. Pues no todos, aunque hay unos que se enseñan la verdad, solo que no la pueden sacar a flote. Yo también tuve pues sacerdotes a los que yo pues acudía y obviamente le enseñan a uno cosas buenas como tal, de bíblicas. Solo como lo hemos hablado en otras ocasiones, ellos no pueden sacar esas cosas a flote porque se les cae todo el, pues la torre pues como tal que ellos han construido durante tantos años. Sí, sí, También quería compartir, sí, dale. era que, por ejemplo, lo de la Virgen, ellos se basan mucho es en el pasaje de las bodas de Caná, ¿no? De que la Virgen es mediadora, pero es como le dije yo anteriormente, a mí me enseñó pues que ella es mediadora, pero ante Jesús, no ante Dios. Sí, Y y eso se basan en es esa mala parte. hermenéutica, sí, mala hermenéutica porque ese texto no enseña eso. Antes muestra que María tenía confianza en Jesús. Vayan donde él, ¿cierto? No es sí, muy mal usado. Entonces, eso es ser confesionales. Cuando somos confesionales es porque tenemos nuestras declaraciones de fe escritas y tenemos nuestras posiciones frente a la falsa doctrina. Y recuerden que eso no es porque lo diga la Iglesia Católica Romana o la Iglesia Protestante o Reformada, no es eso.
es porque muchas cosas que dicen es falsa doctrina, no es sustentable por la Biblia. Y aprendamos ese filtro que les enseñé hoy o que aprendimos en nuestra clase hoy. Es solo escritura, solo gracia, solo fe. O sea, cuando estemos pensando en enseñar la doctrina bíblica, ¿esto sí lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Así es. ¿Es por la gracia de Dios? Sí, no le estoy quitando la gloria a Dios. Esto me lleva a siempre andar en la fe que Dios me dio. Sí, me lleva a andar por la fe que Dios me dio. Entonces, cuando tenemos ese filtro, podemos, al ser confesionales, tenemos la seguridad de que estamos enseñando la palabra de Dios. No sé, Leonardo, tienes un micrófono abierto, no sé si va. Que sube el libro, este pastor, por el grupo. Claro que sí, sí, lo voy a subir Sí. porque lo vayan viendo. Es muy importante eso porque nosotros necesitamos tener en cuenta en dónde estamos. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la fe luterana confesional es que estamos, o sea, no hay ningún secreto, aquí todo se da, todo lo que necesitamos se nos da y eso aprendemos mucho porque es lo que hay que aprender. Y una de las cosas que aprendemos, como les decía ahora, no vamos a pelear con nadie, no tenemos que pelear con nadie. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, que las personas peleen con la Biblia, que no peleen con nosotros. En ese caso del purgatorio, pues, mire lo que dice la Biblia, cielo, infierno, no hay otro lugar, punto aparte, ¿cierto? De otros mediadores, no, hay un solo mediador. Y si somos fieles, siempre la Biblia habla de uno solo, uno solo. Y bueno, y así por el estilo. Muy bien, voy a mandar la tarea para nuestra clase 8. Ya estamos por culminar nuestro curso y también vamos a terminar con oración. Si ya saben, si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto por mi personal, por mi interno, para no congestionar al grupo con algunos temas o algunas preguntas, pero aquí estamos para servir. ¿Cuándo nos va a enviar el proyecto final? El Sí, ya bosquejo. ya para la siguiente se los voy enviando. Sí, Yo me equivoqué, yo pensé que el que estaba leyendo era el suyo, ¿no? Y es de la obra no. del Salvador. Ah, Disculpe que sí. había dicho que No, lo había recibido. tranquilo. Yo sé que me quieres mucho, Jesús. No te preocupes. Sí. Yo, El hermano a está ti- como yo, está casi que termina casi todos los cursos. qué bueno. No, eso me alegra mucho. Es una bendición. Sí, todos esos. Hay unos que se están renovando como este, por eso tal vez a veces pueden ver que los videos no están coordinando mucho con la lección, pero es porque se hicieron unos cambios que necesitábamos. Pero eso, por ejemplo, este curso va a cambiar mucho. Y el profesor Natán, que ustedes lo conocen, él está haciendo un buen trabajo con estas modificaciones y va a poder ayudar a muchos en la identidad espiritual, porque miren que no estamos atacando a nadie, estamos diciendo qué dice la Biblia y lo que otros creen. Simplemente nosotros necesitamos hacer como los de Berea. Esto dice la Biblia, yo necesito estar con lo que dice la Biblia, no con lo que dicen los demás. ¿Bien? Así es, pastor. Uno lo que tiene que estar es limpiándole los ojitos, diciéndole cómo son las cosas y limpiándole los ojitos para que puedan ver ellos. Así es, con amor y paciencia. Oremos. Sí, Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos hoy con tu palabra. Permite de que seamos fieles para enseñarla, de que siempre que hablemos sea la Biblia dice, que no usemos términos como yo digo, yo pienso, yo creo, que nuestra voluntad no esté por encima de tu palabra, sino al contrario, que dejemos guiarnos por tu palabra, que sea tu palabra la que nos guíe, nos fortalezca. Y queremos darte gracias porque nos has dado el techo, la comida, el vestido. Te queremos dar gracias porque el cielo es el lugar que nos espera. Y queremos dar gracias por todas las bendiciones que nos has dado en Cristo Jesús. Padre de amor, también queremos encomendar nuestras familias, que seas tú guiándolas, fortaleciéndolas, y oramos también por nuestros trabajos, que seas tú también ayudándonos y guiándonos. Santo Dios, también pedimos que muchos estudiantes de Academia Cristo sigan creciendo y fortalecidos en la fe. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Seguimos en contacto y un buen día en el Señor. Gracias por estar acá. Dios los bendiga a Bendiciones. Amén. Dios los todos. bendiga a Buenos todos. días. Gracias, familia. Dios los bendiga a Bendiciones. todos. A todos ustedes. Amén. Bendiciones, Amén. Chao, bendiciones. Daniel. Chao. Bendiciones.